Tú los escogiste, tú estás obrando en ellos y tú seguirás obrando en ellos. Esa es nuestra gloria y nuestra confianza. Yo quiero pedirte, Padre, ahora que tú me tomes en tus manos y que tú me uses para servirlos. Como cantábamos ahorita, Señor, te pedimos todos que nos muestres a Cristo por medio de la predicación de tu palabra, que podamos ser equipados por medio de tu verdad y transformados para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo no me acompañan abriendo sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos? Capítulo 8 del libro de Romanos. Voy a empezar a leer del versículo 1. Dice la Escritura: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Básicamente estuvimos repasando la semana pasada que el cristiano avanza sobre un fundamento firme. Y ese fundamento está compuesto por diferentes verdades. La primera verdad es que el cristiano, aunque es imperfecto, vive sin condenación. Que el cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo está como escondido en Cristo, y aunque siga siendo imperfecto, hay un veredicto permanente sobre su cabeza. Y ese veredicto es que no hay condenación para él. Y la razón por la que no hay condenación para él nos la explica de una manera bien sencilla el apóstol Pablo en este pasaje, y es porque Dios condenó a Jesús en su lugar. No hay condenación para el cristiano porque Jesús fue condenado en nuestro lugar. Esa es la primera verdad que hace ese fundamento firme. La segunda de ellas es que el cristiano ha sido objeto de una transformación. El Señor intervino en su vida y transformó algo en su interior por medio del Espíritu Santo. Cuando una persona pone su fe en Cristo de una manera genuina, Dios el Padre le da de su Espíritu, y el Espíritu viene a habitar dentro de él. Y cuando el Espíritu viene, las cosas cambian. Y la forma en la que cambian es que el cristiano es liberado. Es liberado, y es liberado para obedecer al Señor. En pocas palabras, el cristiano es libre del pecado, libre de la carne para obedecer a su Señor. Yo sé que la gran mayoría de los que están aquí, pudiéramos a lo mejor decir que son creyentes. La gran mayoría han puesto su fe en Jesús y Dios ha intervenido en sus vidas de una manera genuina. Sin embargo, si yo les preguntara, ¿tú vives en la libertad que el Espíritu Santo te ha concedido? Si somos sinceros, muchos de nosotros tendríamos que decir que nuestra experiencia no es así.
que aunque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y hemos sido liberados, no necesariamente sabemos cómo vivir ejerciendo esa libertad que ya se nos ha concedido. Y es frustrante para ti, porque tú quieres honrar a Dios con tu vida. Realmente quieres que tu vida sea un testimonio vivo al mundo de que Jesús es real y que ha hecho algo en ti, y lo intentas. Pero vez tras vez caes y tropiezas y fracasas y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué es que no puedo caminar obedeciendo todo lo que Dios me pide que haga si Él ya me liberó de mis pecados? Si Él ya me liberó de mi carne. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo nos va a empezar a enseñar en los siguientes versículos. ¿Cómo le puede hacer un creyente para vivir en el poder del Espíritu, libremente para honrar a su Señor? El título del mensaje es Pongamos la mente en las cosas del Espíritu. Y básicamente lo vamos a ver en cuatro porciones. La primera es libres por el Espíritu para obediencia. La segunda es podemos obedecer al andar en el Espíritu. La tercera, pongamos la mente en las cosas del Espíritu. Y por último, el resultado de andar en el Espíritu. Tenemos que empezar por aquí. Se va a traslapar un poquito este mensaje con el del pastor Carlos de la semana pasada, porque él no terminó y me dio la oportunidad, el privilegio de seguir con su pasaje para terminar el mensaje que él quería traernos. Y tenemos que empezar por aquí. Un creyente ha experimentado un cambio radical en su interior. Ha experimentado un cambio radical. Y ese cambio radical lo ha liberado para que viva para honrarle. Así como una persona enamorada, un hombre enamorado de una mujer, se casa con ella para formar una familia y una vida juntos. De una manera similar, Dios salva a un cristiano, a un creyente para obediencia. Dios nos salva para obediencia. Eso nos ayuda a ver que no solo la obediencia es necesaria para el creyente. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y piensas que obedecer a Dios es opcional, déjame decirte algo, probablemente no has creído en Jesucristo. Una persona no puede tener a Jesús por Salvador sin que sea su Señor también. Jesús es el Salvador del mundo y es el Señor de todo. Entonces, si tú crees en Cristo, necesitamos creer en Él de una manera completa como Él se revela en su palabra. Entonces, la obediencia es necesaria para el creyente, pero no solo necesaria, sino también posible. Lo voy a decir otra vez. La obediencia es necesaria, pero también posible. Fíjate lo que dice el versículo 4, velo conmigo. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo nos está enseñando es que hay un grupo de personas que andan, que viven conforme al Espíritu. Y que en esas personas el requisito, las demandas de la ley se cumplen. En pocas palabras, esas personas viven obedeciendo al Señor. Ese es otro aspecto bien importante. Tú y yo, si hemos creído en Jesús, sí podemos obedecerlo a Él. Déjame decirles por qué es importante así como remacharlo. Porque una de las estrategias del diablo principales que utiliza para estorbar nuestro caminar con Él es hacernos creer que no podemos.
Y por medio de múltiples mentiras nos engaña para que vivamos en una derrota cuando ya tenemos el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que nos puede llevar a vivir en obediencia. Vamos a remacharlo otra vez. Si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tienes que recordar algo de una manera bien clara y bien firme. Sí puedes obedecer a Dios. Tú y yo sí podemos obedecerle, no por medio de nuestra voluntad, no por medio de nuestra fuerza, sino andando en el Espíritu, viviendo conforme al Espíritu. Un ejemplo que se me venía a la mente en la preparación del mensaje es el de este elefantito bebé, que cuando nace, los cirqueros para controlar al elefantito es que le ponen una cadena en su piernita y en una estaca lo clavan ahí en la arena. De manera que el elefantito bebé no puede moverse más allá de lo que la cadena le permite y está toda su infancia luchando contra esa estaca. Con el paso del tiempo, este elefantito se vence o se deja vencer y deja de creer que algún día podrá ser liberado de esa estaca que lo tiene aprisionado. Cuando este elefantito crece y se convierte en un elefantote, lo siguen inmovilizando con la misma estaca. Le ponen la estaca ahí en la tierra. Y este animal tan grande y tan fuerte que pudiera quitar esa estaca con un movimiento sencillo por toda la fuerza que tiene, como su voluntad fue vencida, se queda inmovilizado por esa pequeña estaca. A lo mejor tú estás así esta mañana. Eres una persona que ha puesto tu fe en Jesús y estás inmovilizado por algún pecado que parece ser no dejarte, que crees que no puedes vencer, y es una pequeña estaca. Y lo que el diablo quiere hacer es convencerte que nunca podrás cambiar. Y algo que tenemos que recordar con este pasaje es que el Señor nos afirma una verdad. Tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Y si está dentro de ti por medio de Él, tú y yo sí podemos decirle que no a las obras de la carne y decirle que sí a la voluntad de nuestro Padre. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo le hacemos? Si sí se puede, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir en victoria? ¿Cómo le hacemos para no vivir en esta derrota tan humillante que deshonra al Señor? La respuesta que Pablo nos da aquí en este pasaje es andando en espíritu o aprendiendo a vivir conforme al Espíritu. Velo conmigo. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú y yo aprendemos a vivir conforme al Espíritu, vamos a poder vivir en obediencia para la gloria de Jesús. Y tenemos que empezar por aquí. ¿Qué es andar en espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? Y de una manera bien sencilla podemos explicar que es vivir de acuerdo a la nueva realidad que hay en nosotros. Eso es andar en espíritu, vivir de acuerdo a la nueva realidad que hay en nosotros. Es vivir creyendo lo que Jesús dice acerca de nosotros y vivir siguiendo a la persona del Espíritu Santo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, eso significa que eres un hijo de Dios. Eso significa que Dios te ha dado de su Espíritu y que su Espíritu está en ti y en mí. Que ahora tú y yo somos esclavos de Él.
Nuestra parte para andar en espíritu es vivir conforme a esta realidad. Es vivir creyendo lo que Jesús dice acerca de nosotros y vivir siguiendo la voluntad del Espíritu Santo. Eso es andar en espíritu. Y lo que Pablo está haciendo es que nos ayuda a entender esto de vivir conforme al Espíritu, comparándolo con qué es vivir conforme a la carne. A ti y a mí, creo yo, que se nos hace bien fácil entender qué es vivir conforme a la carne. Porque todos tenemos carne, todos tenemos esta tendencia que nos lleva a querer vivir para nosotros mismos. Vivir conforme a la carne es vivir siguiendo las pasiones de nuestra carne. Es vivir siguiendo los deseos corrompidos o corruptos que hay en nosotros y nuestros deseos egocéntricos. Es vivir para satisfacernos a nosotros mismos y para hacer nuestra voluntad. Eso es vivir conforme a la carne. Bueno, ¿qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme al Espíritu es vivir siguiendo los deseos de otro. Es vivir siguiendo los deseos del Espíritu Santo. Es vivir siguiendo lo que Él va fomentando y produciendo en nosotros. Es vivir para Él, para seguir sus propósitos, para agradarlo a Él y para seguir su voluntad. Eso es andar en espíritu. Una persona que anda en espíritu, ¿quién es? Una persona que vive obedeciendo la voluntad de su Padre para su gloria. Esa es la persona que anda en espíritu. Y algo que nos va a ayudar a entender bien esto de lo que es andar en espíritu es que sería un error si tú y yo igualamos el andar en espíritu con portarnos bien. Dios no quiere primordialmente que tú y yo nos portemos bien. No se trata de eso. Él quiere que tú y yo aprendamos a seguirlo bien. No que nos portemos bien, sino que lo sigamos bien. Andar en espíritu es vivir conformándonos a una persona con voluntad propia. Tú y yo vivimos en la carne o conforme a la carne cuando seguimos nuestra voluntad. Vivir conforme al Espíritu es vivir conformándonos a la voluntad de la persona del Espíritu Santo. Fíjate cómo lo puso un hombre que se llamaba John Stott. Los que viven conforme al Espíritu son aquellos que siguen los impulsos del Espíritu y que se rinden al control del Espíritu en lugar que al control de la carne en su vida. Un cristiano no es alguien que busca portarse bien. Un cristiano no es alguien que busca que su vida sea cristianizada, que sea conocido por valores bíblicos. Un cristiano es alguien que está siguiendo a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Bien sencillo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo seguimos a la persona del Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Cómo le hacemos para seguir su voluntad? Hace tiempo tenía yo cuando estaba joven, era mi segundo carro. Tenía un carro y como todo joven estaba así como súper emocionado de lucir mi carro. Y una de las formas en las que yo en mi egoísmo y en mi madurez quería lucir mi carro era por medio de un sonido así que retumbara, ¿verdad? Hacia a todo lo que eso era Alex. Pero bueno, yo quería ponerle sonido a mi carro. Y en una ocasión, un tío me regaló el sonido. Eran así unas bocinas de las mejores marcas, eran unos bajos, unos tweeters, era así el sonido de mis sueños, por así ponerlo. Ya tenía el sonido y ya tenía mi carro. Lo único que me faltaba era saber
cómo conectar el sonido al carro, cómo instalarlo. Y para mi vergüenza lo digo, nunca supe cómo conectar el sonido. Nunca supe cómo, no supe cómo conectarle, no le encontré. Y con el paso del tiempo, desgraciadamente, lo fui dejando y ese sonido que tanto yo quería se quedó sin uso, aunque yo ahí lo tenía. Así estamos muchos de nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, liberados, pero no sabemos cómo conectarnos al Espíritu Santo para andar en espíritu y vivir en victoria para su gloria. Y desgraciadamente podríamos decir que a lo mejor llevamos años así. Llevamos años así. Y nuestras vidas, en lugar de caracterizarse por una honra constante, continua a Jesús, es por una derrota vergonzosa que nos humilla y que deshonra su nombre. Lo que Pablo va a hacer en los siguientes pasajes que vamos a estar viendo en las siguientes semanas, hagan de cuenta que es decirnos cómo conectarnos, cómo le podemos hacer para abrazar la obra del Espíritu Santo y caminar en fe. Y el primer tip de esa serie de tips que nos va a dar, nos lo da en el versículo 5. Tú quieres saber cómo andar en el poder del Espíritu Santo, cómo vivir conformándote a la voluntad del Espíritu. Quiero que leas conmigo el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. La primera respuesta, el primer consejo que el apóstol nos da, inspirado por el Señor en este pasaje, es que nos dice: ¿tú quieres aprender a vivir conforme al Espíritu? ¿Quieres vivir en esa victoria glorificando el nombre de mi Hijo? Necesitas poner tu mente en las cosas del Espíritu. Porque cuando tú pones tu mente en las cosas del Espíritu, andas conforme al Espíritu. Vamos a tratar de entender qué es poner nuestra mente en algo. Y para esto voy a sacar a un teólogo antiguo que se llamaba Andrew Murray. Y él decía esto: poner la mente en algo, ya sea en el Espíritu o en la carne, significa que hacemos de sus cosas los objetos de nuestra atención, interés, afecto y propósito. Poner nuestra mente en las cosas de Dios, poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, es que tú fijas tus pensamientos en la voluntad de Dios. Fijas tus pensamientos en lo que Dios es. Te empiezas a interesar por las cosas de Él, al punto que esas cosas te empiezan a absorber y empiezan a producir en ti un afecto. Empiezas a amar lo que Él ama. Empiezas a darte cuenta que en efecto lo que Él honra es más honroso. Lo que Él aplaude en realidad es más glorioso. Al punto que empiezas a codiciar sus propósitos. Eso es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Déjame darte este ejemplo a ver si nos ayuda un poco a entenderlo. Hace tiempo a mi esposa y a mí se nos ocurrió una gran idea. Teníamos una persona que nos estaba ayudando de vez en cuando en la casa. Nos ayudaba con la limpieza de ahí de la casa, a planchar, a cocinar, X o Y. De vez en cuando esta mujer llevaba a su hijita. Y su hijita era una niña muy inteligente que estaba en la primaria, que quería salirse de la escuela y que estaba siendo influenciada por unas amistades muy malas y muy dañinas de su vecindad. Al mi esposa y yo ver eso,
dijimos, ¿por qué no conectamos a esta niña con una muchacha que estábamos conociendo de aquí, de la iglesia? Era una universitaria que vivía a cuadras a lo mejor de donde esta niña vivía. Vivía muy cerquitas de su casa. Habían crecido a lo mejor en el mismo ambiente, pero esta otra muchacha acababa de volver de Europa de un intercambio que tuvo con la universidad. Entonces lo que nosotros queríamos era conectar a esta muchacha universitaria con esta niña, para que esta muchacha le dijera, ¿sabes qué? Quiero que sepas todas las puertas que se me están abriendo. Fui a París y luego me están invitando aquí a Estados Unidos y luego fui para allá y conocí estas cosas y mi futuro tiene un panorama diferente porque yo abracé la escuela. Lo que nosotros queríamos es que esta pequeñita viera un panorama diferente para que fijara su mente en ese panorama, porque si lográbamos que fijara su mente ahí, esa visión que ella veía desde pequeñita podía llevarla a tomar acciones concretas que salvaran su vida de un ambiente de drogadicción y de prostitución. Poner la mente en las cosas del Espíritu es darte cuenta que los propósitos de Dios son más gloriosos. Darte cuenta que la voluntad de Dios es mucho más grande que la nuestra, mucho más digna que la nuestra. Darte cuenta de la pureza de sus caminos, de la hermosura de su sabiduría, de manera que tú ves esa pureza y fijas tu mente ahí y te das cuenta que vivir para los propósitos de este mundo simple y sencillamente no vale la pena. El apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo vivía y caminaba las circunstancias, los problemas, todas las tribulaciones que él enfrentaba en este mundo con su mente puesta en otro lugar. Él veía fijamente la gloria de Jesús. Él veía fijamente los propósitos de Él. Él veía fijamente su sabiduría, de manera que menospreciaba todo lo demás, y esa visión lo llevaba a tomar acciones concretas para obedecer a Dios. Eso es fijar la mente en las cosas del Espíritu. Antes de avanzar, quiero decir esto bien rápidamente. Este pasaje nos está dando como una indicación, una instrucción de cómo hacerle para caminar en espíritu, sí. Pero no es lo único que hace, o no es lo que principalmente hace. Lo que principalmente está haciendo es que está describiendo cómo se ve la vida de una persona que conoce a Jesús. Pongámoslo en estos términos. Esta instrucción del pasaje del versículo 5 es principalmente descriptivo antes que prescriptivo. Antes de darnos una receta de cómo vivir, está dándonos una descripción de cómo vive el creyente. Déjame decirte por qué eso es bien importante. Porque yo sé que aquí también hay personas que no están siguiendo a Jesús, que no lo conocen, que Cristo no es el Señor de sus vidas. Y a ti quiero bien rápidamente decirte algo. No pienses, por favor, que lo que tú necesitas para seguir a Cristo es poner tu mente en sus cosas. No vas a poder hacerlo. De hecho, te vas a frustrar. Fíjate conmigo lo que dice el versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Si tú sin Cristo estás tratando de poner tu mente en sus cosas para vivir una mejor vida conforme a su voluntad, no vas a poder sujetarte a su voluntad. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios.
Lo que principalmente este pasaje nos está diciendo es cómo se ve una persona que está siguiendo al Mesías. Y esto nos da a todos una buena pregunta que hacernos. Hay personas aquí que tienen años en la iglesia, que se saben la Biblia, que participan en las actividades de la iglesia. Pero yo quiero animarte a esto. Si tú no tienes tu mente fija en las cosas de Dios, aunque estés cristianizado, lo más probable es que no tengas al Espíritu Santo. Y si no lo tienes y te das cuenta de eso, son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Y lo que necesitas no es esforzarte por poner tu mente ahí. Lo que necesitas es creer en Jesús. Es creer en Cristo. Es venir a Él en arrepentimiento. Es venir a pedirle a Él que perdone tus pecados y que te salve. Y la buena noticia es que Él lo va a hacer. Pasajes como estos me ayudan a ver cómo el mensaje de Jesús es completamente opuesto al mensaje de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo dicen algo diferente a esto. Ellas dicen a una persona que está en la carne, que ha pecado, que ha vivido en desobediencia, ¿qué es lo que tiene que hacer para agradar a Dios y volver a reconciliarse con Él? Lo que tiene que hacer es seguir los mandamientos. Es esforzarse por seguir la ley. Es esforzarse por tener pensamientos puros. Es esforzarse por vivir de una manera correcta. Yo quiero que veas lo que Pablo nos está diciendo aquí. No pueden. La mente que tienen es enemiga de Dios. Su misma naturaleza es enemiga de Dios. Aunque se esfuercen, no pueden agradar a Dios. En pocas palabras, toda religión es un callejón sin salida, porque te está invitando a salvarte a ti mismo por medio de tus obras y nunca lo vas a lograr. El mensaje de Jesús es: ven a mí y yo te salvo. Yo hago en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Yo tomé en la cruz tu lugar. Yo morí por tus pecados. Y si tú vienes a mí, no solo perdonaré tus pecados, limpiaré tu maldad, sino que mi espíritu vendrá a habitar en ti y Él te liberará para que puedas sujetarte a la ley de Dios y puedas vivir para agradarlo. Si tú no conoces a Jesús, la solución no es una religión. La solución es que vengas a Él. Y Él es el que te salva. Y Él es el que nos transforma. Habiendo dicho eso, que era importante que lo aclaráramos. Este pasaje descriptivo definitivamente sí nos sirve. Y sí nos da una indicación prescriptiva. Una indicación de cómo le podemos hacer para andar en el Espíritu. Yo, por ejemplo, puedo decirte de una manera sincera que el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí. Es por gracia, no es por mis méritos. No es algo que yo me gané, no es algo que yo provoqué. Él simple y sencillamente intervino en mi vida, perdonó todos mis pecados y me ha permitido tener una relación con Él. Eso trajo un cambio que yo no podía hacer. Ya mi mente está viendo otras cosas, ya me reveló su verdad, ya he visto su gloria y ya no puedo quitármela de aquí aunque lo intente. Sigo viendo esta visión gloriosa del propósito de Dios y eso me ha marcado. Sin embargo, aunque tenga mi mente y normalmente tenga mi mente en las cosas del Espíritu, yo sí tengo que reconocer
que de vez en cuando mi mente se desvía y me desconcentro. Y a veces, en lugar de ver el propósito de Dios y de ver que Él controla todo, empiezo a ver mis circunstancias y empiezo a pensar que yo necesito controlar las cosas, que las cosas dependen de mí. Y cuando eso sucede, no ando conforme al Espíritu y definitivamente no honro al Señor. Entonces, en pocas palabras, esta descripción que Pablo nos hace aquí nos invita y nos reta a nosotros, los creyentes, a vivir de acuerdo a lo que somos, a vivir poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Te voy a leer un pasaje en Colosenses que dice algo muy parecido. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Fíjate cómo lo está diciendo. Tú que has resucitado con Cristo, pon tu mente en las cosas de arriba. ¿Por qué no lo está recordando? Porque Él sabe que a veces los que hemos resucitado con Cristo quitamos nuestras mentes de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En pocas palabras, tú y yo como creyentes necesitamos aprender a disciplinar nuestra mente y clavarla en las cosas de Dios. Disciplinar nuestra mente y clavarla en las cosas de Dios. Vamos a ver tres ejemplos que creo yo que nos van a ayudar a entender un poquito más esta dinámica y que nos van a enseñar cómo hacerle para disciplinarnos a poner nuestra mente en las cosas de arriba. Imagínate que tú estás en a lo mejor una situación dolorosa. A lo mejor estás en un problema económico complicado, en una situación familiar complicada, y en medio de ese escenario, todo enredado, tu hijo o tu hija están tomando decisiones necias, que no solo están destruyendo su vida, sino que están costándote a ti porque estás necesitando gastar por sus tonterías. En medio de esa situación, ¿en dónde fijas tu mente? Si tú empiezas a ver las cosas y lo único que estás viendo es todo el problema que tú tienes, al punto que sientes así como un peso que hace que tus rodillas se doblen, y si eso es todo lo que tú ves, lo que va a empezar a pasar es que vas a creer que depende de ti. Vas a creer esa mentira. Y cuando crees que depende de ti, vas a buscar la manera de resolver tú la situación. Y vas a reaccionar con tu hijo, a lo mejor de una manera impulsiva. A lo mejor le pones un bachón, ¿verdad? Pero lo haces en un espíritu que no refleja la ternura de Cristo. Estás todo frustrado. A lo mejor estás buscando la manera en afán de conseguir más dinero para aliviar tu situación, pero todo está sucediendo en esta mezcla de temor, inseguridad y dolor. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer ahí? Quitar nuestra mente de las cosas de la carne, de las cosas que estamos viendo, y poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Es decir, tú necesitas ver a Dios reinando. Tú necesitas ver a Dios sentado en un trono diciéndote: yo tengo control de todo. Tu vida y la vida de los tuyos depende solamente de alguien, y es de mí. Yo soy el que soy tu proveedor. Yo soy el que estoy trabajando en medio de esa situación en tu vida y en las vidas de los tuyos. Yo estoy escuchando tus oraciones por tu hijo y yo he prometido responderlas. Es viendo esas cosas del Espíritu, es viendo la gloria de Jesús, la realidad de Él, que tú puedes reaccionar
conforme al Espíritu. Entonces sí corriges a tu hijo, ¿verdad? Pero lo corriges con templanza, buscando servirlo a él y no solucionar tu problema. A lo mejor sí buscas otras alternativas económicas, pero lo haces confiado de que dependes de él y no de ti. Entonces hay un gozo divino en tu vida. Hay esta situación extraña en medio del dolor, en medio de una situación difícil. Tú estás fijo con tu mente en algo, en las cosas de Dios. Algo que a mí me ha ayudado mucho a poner mi mente en las cosas del Espíritu es tratar de memorizarme la palabra. Y digo tratar porque no tengo una mente tan hábil para hacerlo. Pero algo que hago tratando es que tengo tarjetitas y aquí anoto pasajes de la Escritura. Y cuando estoy en momentos así, donde me siento atrapado, que no puedo simple y sencillamente avanzar, estoy viendo las circunstancias y estoy todo frustrado, en ese momento digo, ok, tengo que recordar esta verdad. Recuerdo, por ejemplo, pasajes como Isaías 46, donde el Señor me dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces yo digo, mi vida está en manos de Él, del que va a establecer sus propósitos, del que va a hacer lo que quiere. Por lo tanto, con mi mente fija ahí, puedo caminar conforme al Espíritu. Quiero hacerte una pregunta rápido aquí. ¿Tienes el hábito tú de memorizar la palabra? Si no lo tienes, necesitas cultivarlo o aprender a cultivarlo o tratar de cultivarlo como yo estoy tratando de hacerlo. ¿Por qué? Porque es con la palabra en nuestro corazón que podemos, en medio de circunstancias confusas, fijar nuestra mente en las cosas de Dios. Ejemplo número 2. Yo creo que este va a ser un poquito más claro todavía. Estás batallando para perdonar a alguien que te ofendió, te hizo a lo mejor realmente algo que fue dañino y que fue bien doloroso. Tú no puedes perdonarlo. Y en tu corazón hay este sentido de una amargura. Déjame decirte algo. ¿En qué estás pensando continuamente? ¿En qué estás pensando continuamente que no te deja perdonarlo? En lo que te hizo. En lo que te hizo. Estás pensando continuamente en cómo te habló. Estás pensando continuamente en esa injusticia que ejerció. Estás pensando continuamente en que mereces ser castigado. Estás pensando continuamente que merece un castigo y que merece ser reprendido y que merece, no sé, a lo mejor hasta ir a la cárcel por lo que te hizo. Por eso no puedes perdonar. En medio de esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la decisión de disciplinar nuestra mente y ponerla en las cosas del Espíritu. Enfocarnos, por ejemplo, en todo lo que Dios nos perdonó a ti y a mí. Enfocarnos en que Él lo pagó todo. Enfocarnos en que Él diariamente no nos trata conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Enfocarnos en que Él nos amó de tal manera, cuando éramos sus enemigos, que entregó a su Hijo por nosotros. Tú fijas tu mente ahí como una estaca, firmemente, sin moverla de ahí. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Vas a perdonar a esta persona. Te vas a empezar a dar cuenta que esta persona, por más mal que te haya hecho, tiene una profunda necesidad de Dios y está caminando a una eternidad sin Dios. Lo que vas a empezar a ver es una persona que necesita a Jesús. Vas a empezar a orar por él.
Vas a empezar a bendecirlo. Y luego va a empezar a suceder algo curioso a lo mejor en ti. Vas a empezar a amarlo y buscar darle el bien. Y vas a estar amando a tus enemigos y bendiciendo a los que te maldicen. Eso es andar en espíritu. ¿Cómo andamos en espíritu? Fijando la mente en las cosas del espíritu. Tercer ejemplo. Estos dos ejemplos que hemos visto son reactivos o reaccionarios en cierta manera. Tú y yo reaccionamos ante situaciones que nos golpean, pero eso no es todo lo que incluye o todo lo que abarca andar en espíritu. Una persona que está caminando en la voluntad de Dios no solo está demostrando la voluntad de Dios ante las circunstancias y reaccionando ante ellas. Más bien un discípulo que está glorificando a Jesús está proactivamente siguiendo la voluntad de Dios. Vamos a tratar de imaginarnos un ejemplo. El ejemplo de un hombre que está proactivamente siguiendo a Jesús. Digamos que fuera un profesionista o a lo mejor un hombre de negocios. Y este cuate está caminando en espíritu y hay una ambición en su vida. Él se rige por una ambición y esa ambición es la gloria de su Salvador, más que su promoción económica o las utilidades en su empresa. Esa ambición lo lleva a lo mejor a perder contratos millonarios. ¿Por qué? Porque las empresas con las que haría esos contratos, pues a lo mejor son empresas que no necesariamente hacen las cosas honestas. Es una persona que no tiene a lo mejor su casa tan bonita como la del vecino, porque sus utilidades, en lugar de invertirlas en lo que él quiere, lo hace pagándole más a sus empleados. Es un cuate que no tiene un carro de lujo o el carro de lujo que traen todos los demás empresarios de su ramo, todos sus demás compañeros o toda la competencia, y lo hace sin que nadie sepa, porque él está invirtiendo dinero en aliviar la pobreza mundial. Es una persona que no está avanzando al paso en el que podría avanzar profesionalmente. No está creciendo a los pasos agigantados que a lo mejor está creciendo el mercado. Y no lo está haciendo porque tiene un anhelo de que el evangelio llegue al mundo. Y de una manera anónima está sosteniendo misioneros en el Medio Oriente. Es una persona que tiene su mente puesta en otro mundo, básicamente. Si tú y yo conocemos a alguien así, que yo anhelo llegar un día a ser así, tendríamos que decir, este cuate es de otro planeta. Este cuate, ¿cómo le hace para vivir de esa manera? ¿Cómo es posible que tome esas decisiones? Nos tendríamos que dar cuenta de esto. La forma en la que ese hombre vive así no es porque sea diferente a ti y a mí, sino porque tiene su mente fija en un lugar diferente en el que probablemente tú y yo la tenemos clavada. Tiene su mente en las cosas del Espíritu. Esta persona cree realmente que es más bienaventurado dar que recibir. Esta persona cree y está viviendo que el que le presta al pobre, en realidad le presta a su hacedor. Esta persona está ambicionando hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Esta persona, como decía el apóstol Pablo, tiene su vista no en las cosas que vemos, sino en las que no vemos, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. ¿Cómo le podemos hacer tú y yo para vivir así? Yo no sé tú, pero es mi anhelo que el Señor me permita clavar mi mente en sus cosas para vivir de esa manera, para glorificar su nombre en esa magnitud. ¿Cómo le hacemos?
Si tú y yo le picamos zoom a la vida de esa persona, si tú y yo la ampliamos un poquito y la analizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de la presencia de algo. Y es que esta persona que vive de esa manera tiene un hábito que está revolucionando su vida. Y ese hábito es que vive incansablemente leyendo la palabra. Así es como vive esta persona. Esta persona tiene un hambre insaciable por la Escritura. Esta persona busca, si es posible, diariamente pasar tiempo en ver a Jesús aquí. Esta persona busca diariamente conocer la voluntad de su Padre por medio de una lectura sistemática, disciplinada de la Biblia. Quiero animarte a esto. Tú y yo no podremos fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu si tú y yo no estamos pasando tiempo meditando en la Escritura. Porque las cosas del Espíritu están aquí. Se nos han sido reveladas a nosotros. Aquí está la verdad. Aquí está la gloria de Jesús. Aquí tú y yo podemos contemplarlo. No vamos a poder vivir para honrarlo a Él en esa victoria sin buscar de una manera disciplinada y consistente meditar en la palabra de Dios. Fíjense esto. Muchos de nosotros vemos la lectura de la Biblia como un deber del cristiano. Y si tú la estás viendo así, no dudaría que probablemente tu lectura no sea muy consistente y muy rica. Porque no es un deber. No porque tú y yo leamos más la Biblia vamos a ser más justificados ante Él. No porque tú y yo leamos más la Escritura, Él nos va a amar más o nos va a favorecer más. El veredicto de que no hay condenación sobre nuestras cabezas ya fue declarado. El creyente ya vive en esa realidad y nada puede cambiar ese hecho. La razón por la que necesitamos leer la Escritura es porque estamos viviendo en un mundo que nos está gritando algo diferente a lo que Dios nos dice en su palabra. Ponte a pensar en esto. Lo que hizo caer a Adán y a Eva es que escucharon otra voz. Y simple y sencillamente por escuchar otra voz, dudaron del Señor. Y porque dudaron del Señor, pecaron. Diariamente la estrategia del maligno es la misma. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? Está gritándonos diferentes voces que nos dicen y nos llevan a no creerle al Señor, sino creer otras cosas, y por fijar nuestra mente en otras cosas, vivimos conforme a esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos vivir como David. David decía: he puesto al Señor continuamente delante de mí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Leyendo la Escritura de una manera incansable, llenándonos de la palabra, de manera que tú y yo nos levantemos y vivamos nuestros cortos días viendo esta revelación, poniendo nuestros ojos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Cuando tú y yo fijemos nuestra mente ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir para lo eterno. Lo último que el apóstol hace aquí en Romanos es que nos enseña el resultado. Nos vamos a tomar como 2 minutitos para ver esto. Nos dice cuál es el resultado de una mente puesta en la carne y el resultado de una mente puesta en el Espíritu. Y el versículo 6 nos dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
Lo que hace es bien sencillo. Básicamente nos está diciendo, tú quieres saber cuál va a ser el final del camino que tú tomes. Si tú sigues tu mente puesta en las cosas de la carne, lo que vas a cosechar es muerte. Pero si tú pones tu mente en las cosas del Espíritu, el resultado será vida y paz. A mí me encanta este cuadro porque no podría ser más dramático. Quiero que pienses un poquito en la escena de una persona enferma, una persona que se está muriendo, una persona que el color de su piel está cambiando, ya no puede respirar bien, su peso está decreciendo, está simple y sencillamente poco a poco perdiendo sus signos vitales, perdiendo su conocimiento. Tú estás viendo ahí la muerte. Y ahora piensa en la escena de un niño lleno de vida, de una persona llena de paz, llena de vigor. Básicamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es: te conviene seguir la voluntad de Dios, te conviene fijar tu mente en las cosas del Espíritu. El resultado será vida y paz. Los cristianos son personas a las que el mundo los llama locos. Son locos, están tirando su vida en otras cosas. En lugar de estar disfrutando lo que pudieran disfrutar, están viviendo para el propósito de una persona diferente. Bueno, aquí el apóstol nos está diciendo, ¿sabes qué? Aunque parezcamos locos, porque estamos viviendo para agradar a otro, en lugar de agradarnos a nosotros mismos, para aferrarnos a valores que a lo mejor en unos años nos van a costar nuestra libertad o nuestras vidas, lo estamos haciendo porque Él es verdad y porque Él me ha prometido vida y paz. ¿Sabes qué es lo que realmente nos va a robar? El poner la mente en las cosas de este mundo. Eso es lo que realmente te roba. Lo que realmente nos da es la gracia de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos instruyes cómo hacerle para vivir conforme a tu voluntad, para seguir tus caminos. Señor, deposita en nosotros un anhelo insaciable por tu palabra, que nos lleve, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, que nos lleve a fijar nuestra mente ahí, en tus cosas, para que sí podamos vivir conforme a tu espíritu, siguiendo tu voluntad, para gloria de tu nombre.